Escucha, casa de David, la voz del Altísimo. Una señal descenderá de lo eterno, la betula guardada en pureza y misterio. Concebirá la luz que no tiene ocaso. Immanuel, la madre con nosotros. Yeshua, promesa viva del Santo. El Verbo hecho carne en humildad y gloria. La salvación brota de Sion. Del seno puro nacerá la esperanza, del suspiro de una virgen el perdón. El Espíritu cubrirá con su sombra y el cielo besará a la tierra. Parashá Vayehi, la última del Sefer Bereshit, el primer libro de la Torá. Aquí culminan los patriarcas, la historia de la creación, la historia de las semillas, y también nos dice que no desperdiciemos semillas. Cada palabra, cada porción, cada parashá es una semilla y tiene infinidad de secretos e infinidad de frutos. En esta última porción de la Torá, Vayehi Jacob Be'eretz Mizraim, nos dice que Jacob vivió en la tierra de Israel. Y como siempre hay muchas claves, pero una palabra clave que estaremos estudiando en esta ocasión es la palabra Eretz. La palabra Eretz venía codificada. Tiene una numeración de 290 y una extensión de 110, en total 440, como lo vamos a ver en el estudio. Pero este era el inicio de otro suceso. Daba paso a una profecía dictada allí en el capítulo 15 a Abraham, cuando le dijeron que la nación, que sus hijos, que sus descendientes serían esclavizados en una Eretz 400 años. Y como lo vimos, o como lo vamos a ver, Eretz tiene una numeración de 400. Pero también es la gestación de una nación. Al morir Joseph, empieza a gestarse una nación o un bebé llamado Israel, que 290 años o 290 días nace. Su nacimiento, 14 de Aviv del 2448. Y hay otra metáfora, otra parashá, otra parábola que hace referencia al profeta Isaías 7, en que la Betulá, la Virgen, la Shejina, dará luz a un hijo y se llamará Immanuel, nuestra madre con nosotros. Nuestro padre aparentemente se alejó, pero nuestra madre llegó. Pero esta profecía nos da paso a otra profecía del profeta Daniel, capítulo 12, donde también es 1290. Grandes enseñanzas, pero cerramos esta parashá y lo invitamos a que la escuche, a que la comparta también, y gracias por sus visitas, gracias a los diferentes lugares donde nos ven y nos escriben. Colombia, Perú, Brasil, España, aquí en California, en Florida, en México. Muchas bendiciones, y como nos dice un refrán o una forma de alentarnos, Hazak, venid, Hase. Bendiciones. Vayehi, será llamado su nombre Immanuel. Parashá Vayehi del libro de Bereshit 47:28 al 50:26. Primera de Reyes 2:1 al 12 y el libro de Hebreos 11:21 al 22. Los temas: vivió Jacob 147 años. Bendiciones a Efraín y Manashe. Efraín es nombrado como primogénito. Bendiciones a las 12 tribus. La muerte de Jacob y finalmente la muerte de Joseph. La Parashá Vayehi, que cierra el libro de Bereshit o Génesis, es considerado como una de las más profundas y misteriosas.
A diferencia de otras secciones, en el rollo de la Torá no hay un espacio en blanco o un espacio cerrado entre el final de la parashá anterior y el inicio de esta, lo que la convierte en una parashá estumá o una parashá cerrada. El Zohar explica que esta parashá está cerrada porque representa el momento en que los ojos y los corazones de Israel se cerraron debido al exilio eminente. Sin embargo, en un nivel superior, significa que la luz de la redención está oculta dentro de la oscuridad. Esto nos deja saber que, incluso en los momentos finales de la vida de Jacob, o en los momentos más oscuros de nuestra vida, la bendición completa está presente, aunque no sea visible a simple vista. Para la Kabbalah, la relación entre Jacob y Yosef es fundamental, ya que Jacob representa la Sefirá de Tiferet. Yosef representa la Sefirá de Yesod. Cuando Jacob vive sus últimos 17 años en Egipto bajo el sustento de Yosef, el Zohar lo ve como la unión perfecta entre el cuerpo que es Tiferet y el canal que es Yesod. Esta unión permite que la energía espiritual fluya hacia el mundo físico, hacia Malhut o hacia Egipto, transformando un lugar de negatividad en un recipiente para la abundancia. El Zohar enfatiza que Vayejí comienza diciendo y vivió Jacob, a pesar de que la parashá trata sobre su muerte. La Kabbalah enseña que un tzadik es llamado vivo incluso después de dejar este mundo. La muerte de Jacob no es un final, como lo sabemos, sino una recolección de chispas, como lo dice la Kabbalah. Él integró todas sus experiencias para dejar un legado espiritual que sostendría a sus hijos durante los siglos de la esclavitud. Cuando Jacob bendice a sus 12 hijos, no está simplemente dando deseos de buena suerte, está revelando la raíz de sus almas. Cada hijo representa una de las 12 tribus que corresponden a las 12 combinaciones del nombre del Creador, las 4 letras, Yod, Hei, Wab, Hei, y a los 12 meses del año. Al bendecirlos, Jacob está configurando el carro celestial, o la Merkebah, asegurando que la conexión entre lo divino y lo terrenal permanezca intacta a través de su descendencia. Cuando bendice a Efraín y a Manashem, rompe el orden natural. Jacob cruza sus manos para bendecir al menor, que es Efraín, por encima del mayor, que es Manashe. El Zohar nos explica que esto no fue un error, sino una manipulación consciente de las energías espirituales. Esto representa la primacía del despertar espiritual sobre el orden natural o el linaje. Jacob enseña que el reino del espíritu, la posición se gana por la afinidad con la luz, no solo por el derecho de nacimiento. En resumen, Vayejí nos enseña el concepto de continuidad. El Zohar nos dice, Jacob nuestro padre no murió. Esto significa que su conciencia de unidad y su victoria sobre el caos permanecen disponibles para nosotros. La parashá nos invita a cerrar nuestros ojos al caos del mundo, de este mundo físico, para poder ver la luz oculta que gestiona toda la existencia. Veamos nuestro texto. Vayejí Jacob be'eres Mizraim, Sheva Atzera Shana. Vayejí Yimei Jacob Sheni Haya. Sheva Shanim Be'arbain Umeed Shana. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Comencemos con la primera palabra. La palabra Vayejí, que significa vida, pero que nos va a hablar de los últimos días de la vida de Jacob. En este estudio, como en algunos otros, usaremos la gematría o los números en las letras hebreas. El total de esta palabra nos da una numeración de 34. Pero una clave para entender lo que acabamos de redactar o relatar, que Yimei Jacob Shenei Hayeb,
que los días de Jacob se dividieron en 2 etapas, lo podríamos traducir de esa manera. Que Jacob vivió Jacob 2 periodos de vida, 2 pares de 17, 17 y 17, que nos da un total de 34. 3 y 4 nos da 7. ¿A qué se refieren estos 2 periodos de vida? La Torá nos dice que los primeros 17 años del periodo de vida, el primero de 2, es cuando nace Yosef. Yosef fue un hijo esperado. De hecho, su primer pensamiento, que sucedieron cosas que entregan a Lea en lugar de Rachel y se suscitó todo este drama. Pero su hijo para Jacob era Yosef, más allá que fue Rubén el primogénito. Cuando nace Yosef, Jacob se esmeró tanto en que fuese inteligente de acuerdo a la Torá, que lo educó precisamente en los mandamientos que le había transferido su padre y su abuelo, y que él aprendió en las diferentes yeshivot, allí en lo que actualmente se conoce como Jerusalén. Ese es el primer periodo de los 17 años. El segundo periodo de 17 años es esta última etapa de su vida. Está en Hebrón, en Beersheba, y desciende a Goshen por causa de la hambruna. Y esto es como narra que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, pero que también tuvo una plenitud. Murió contento, más allá que le faltaron años, pero vamos a ver cuando nos dice 147. Cuando sumamos nuevamente, usamos la gematría 4 y 1, 5 y 7, 12. Se está refiriendo a los 12 hijos que ya le habían nacido. 11 de ellos en Padán Aram, fuera de Canaán. Solamente uno de ellos en Canaán, y este es Benjamín. 147 años. Ahora, podremos decirle que le faltó vivir años, pero el escrito nos deja saber que 147 había terminado su ciclo, había engendrado, o de él nacieron las 12 tribus. Estas 12 tribus las podemos encontrar en estas 12 líneas, siendo Jacob la parte central. Si vemos, nosotros contamos aquí, son 12 líneas. Estas son las llamadas 12 tribus o las 12 constelaciones, y que cada una de ellas corresponde a las 12 permutaciones del nombre de Yahweh. Yod, He, Wab, He. Todo estaba establecido. Pero además que existe un Midrash. Pero antes de contarle el Midrash, sumemos entonces los 3 más 4 son 7. Había tenido una vida plena. Un Midrash nos cuenta que él vivió 147 años. Su padre vivió 180 años. La diferencia son 33 años. Joseph también muere muy joven, a la edad de 110 años en comparación de la edad de su padre de 147. La diferencia entre Joseph y Jacob son 37 años. La diferencia entre Jacob y Isaac son 33 años. 33 años de Jacob y 37 de Joseph, que les faltó para complementar la edad de Isaac. Es un total de 70 años. Y de aquí viene el Midrash, que en cierta ocasión, el Mesías, platicando con Adán en el jardín del Edén, antes de que fuese expulsado definitivamente, vio un alma llamada David, que es la tierra, y le dijo: «¿Qué alma tan preciosa o qué tierra tan bonita?». A lo que le dijo el Mesías: «No tiene vida, no tiene vida». Y dijo Adán: «Voy a darle 70 años de mi vida». Y bueno, si Adán iba a vivir 1000 años, porque le dijeron que el día que pecare, ese día moriría, un día de 1000 años, vivió 930 años, como nos lo dice el escrito, y los 70 años que le iba a dar a David
son repartidos 33 de Jacob y 37 de Joseph. Nos da un total de 70 para que pudiera vivir David. Ahora, este es un midrash. ¿Quién es David? David es la tierra. Pero entremos a otro punto de la parasha. Y seguimos con la narrativa de Vayehi Jacob Be'eres. Entremos ahora a esta palabra, ya que cada palabra es un código. No es simplemente, en este caso, Eretz, una tierra o un país, sino que es una clave, es un código y en este caso es una profecía. Veámoslo de esta manera. Retomemos el texto. La palabra Eretz, de esta palabra Be'eretz, Bet es dentro. Dentro de la tierra, en la esencia es Eretz. El Zohar hace una separación de esta palabra, Eretz, donde nos cuenta místicamente que esta es una acción. La Resh y la Ayin son separadas del Creador en cuanto van entrando a Egipto. Cuando entran a Egipto después de morir Joseph, que Joseph prácticamente es la conexión con el Creador, pero que al morir Joseph, el pueblo se empieza a desconectar, o las tribus restantes se empiezan a desconectar. El Creador se aleja de ellos. Y el Zohar nos trae este ejemplo, que Aretz es una palabra que se divide ahora, donde, usando nuevamente la gematría, agregamos números a las letras. La letra Resh de cabeza, de líder, 200, y la letra Ayin de sabiduría, 90. Ahora el pueblo toma sabiduría de Egipto y el Creador se separa de ellos. 90 más 200 es igual a 290. ¿Y por qué decimos que la Aleph es el Creador? Porque esta letra está formada por 3 letras a su vez. La letra Yod arriba, la letra Yod abajo y la letra Wad de una manera transversal. 10 de una Yod, 10 de otra Yod y 6 de la Wad. Es 26, lo mismo que el nombre de Yahweh en su tetragrama. Yod, Hei, Wad, Hei es una numeración de 26. Pero en este caso, la energía suprema, hay un nombre del Creador que es Agya, el que se le reveló a Moshe, Agya, Asher Agya. Esta Aleph se separa del Creador en cuanto se desconectan. Y vamos a escribir esta letra Aleph. Así tenemos Aleph. Pero el Creador se separa de ellos. Así, de esta manera. Y entonces quedan dos letras permanentes, o que permanecen. Vamos a agregar números a estas letras. La letra Lamed con una numeración de 30. La letra Pef con una numeración de 80. Nos da un total de 110. 110 años el Creador estuvo con los hijos de Israel. Son los 110 años que vivió Joseph. Al cumplirse los 110 años, el Creador se comienza a alejar y es donde empieza a tomar vida una profecía. Si nosotros sumamos 290 de estas 2 letras, la Resh y la Ayin, más los 110 años de Joseph, o los 110 en gematría de la letra Alf con la separación del Creador, lo sumamos a estos 290 y nos da 400. Quiere decir que en este momento están entrando a una profecía y a una etapa que ya estaba establecida, porque esta profecía fue entregada. ¿Podríamos decir que había algo de Joseph contra sus hermanos? No, todo era parte de un plan. ¿O lo vendieron por mal los hermanos? No, tampoco. Era un plan.
Nos dice en Bereshit 45:5, ahora pues, no se pongan tristes ni la especie de haberme vendido acá, que para preservación de vida, me envió Elohim delante de ustedes. Ninguno de ellos sabía. Joseph recién lo estaba entendiendo. Cuando él murió, él pidió ser llevado a Canaán, al lugar donde compró su padre, allí en el pozo de actualmente es Nablus, que era Samaria. Pero estaban cumpliendo una profecía sin darse cuenta. De hecho, el ser humano cumple las cosas determinadas por el Creador, aún sin darse cuenta, pensando que es su propia decisión o que es muy inteligente, no sabiendo que las vidas de los seres humanos es como si fuese una tabla de ajedrez, donde nosotros no nos movemos, nos mueven. Esta profecía de los 400 años fue otorgada, pero lo espectacular de esto es que es la misma palabra que se utiliza aquí cuando Jacob desciende a Egipto. Están entrando en una etapa de exilio o de esclavitud. Todavía no se da, falta un proceso. Aquí nos dice, entonces dijo Abraham, allí en el pacto de las partes, cuando sacrifican parte de los animales a la mitad, Abraham queda en un estado de éxtasis, semidormido, y después le viene esta revelación y le dicen, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu semiente será peregrina en tierra, Bearetz, no suya. Aquí no sabían que era Egipto. Aquí ya se está revelando que es Egipto. Y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Ciertamente en los comentarios y en algunos manuscritos nos deja saber que la esclavitud de en Egipto fueron 210 años. Sin embargo, aquí nos está señalando de una manera muy verídica y muy estricta. Esto lo hace el Zohar. 400 años de no de esclavitud, 290 años. Cuando iba a empezar, no le dijeron a Abraham. Abraham desconocía el futuro. Podía ver las constelaciones, podía ver las puertas dimensionales donde se ubicaban. Le faltó que le dejaran ver, o no le dejaron ver en detalle los acontecimientos. Ciertamente él pudo visualizar a grosso modo de cómo sería la redención, porque le dijeron que serían liberados. Pero hasta aquí no hay una secuencia, o no se dio cuenta. Estamos a punto de vivir aquí la entrada al exilio, que en un cumplimiento de 400 años, los 110 años de Joseph. Recordemos que cuando Joseph gobierna, Joseph es vendido a los 17 años. 12 años en la cárcel. Él comienza a reinar o a vicerreinar en Egipto a la edad de 30 años. Él gobierna 80 años. 40 años como vicegobernador o vicefaraón y otros 40 años como faraón. Como así lo dice el profeta, porque tú eres como faraón. Entonces son en total 110 años, 80 de reinado y 30 cuando él comienza a reinar. Allí no había esclavitud, pero ya estaban en Egipto. La esclavitud es al morir. Y es que al morir Joseph comienza la otra parte de este proceso. Veámoslo de esta manera. $290. Ahora, aquí lo que va a suceder es un midrash, o nos los explican en un midrash, que a partir de la muerte de Joseph, que es el alejamiento del Creador, viene una etapa de embarazo, donde va a dar vida a un niño llamado Israel. Pero esto es tan interesante que déjeme ponerle unos datos.
nos dice que un embarazo tiene aproximadamente 280 días, que es un parto promedio, o 40 semanas. 290 días es parto normal con un límite alto. Y 294 días es postérmino. O ya pasó, es más difícil. Bueno, este niño que acaba de ser engendrado después de 110 años, ¿tiene un parto o va a haber un parto normal? El Israel que va a ser liberado o que va a nacer a partir de 110 en los próximos 290 años o 290 días se está llevando a cabo. Con esto en mente, el profeta nos trae un texto muy interesante, que este texto tiene varias proyecciones y hacia diferentes caminos. Pero vamos a tomarlo de esta manera porque ciertamente nos está hablando del Mesías. Isaías lo miró hacia atrás, lo que era, y hacia adelante. El profeta Yeshaya nos dice en el capítulo 7, 14 y 16. Por tanto, el mismo Adón, el Señor lo dice aquí, vamos a leerlo aquí. Bekal yite Adonai hu lahem hu hine, ha alma harra beyaledet ben yekra shemo Immanuel. Por tanto, el Creador mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y será su nombre Emmanuel. ¿Quién es este hijo? Este hijo es Israel. Lo va a concebir 110 años cuando muere Joseph, y será concebido, será o estará en el vientre de esta virgen. ¿Quién es esta virgen? Es la Ruach HaKodesh, la Betulá, la alma, la Shejina. Aunque el Creador ya se fue, dejó la semilla plantada. Immanuel. Veamos el nombre. ¿Qué significa Immanuel? Así lo traducimos, Immanuel. Aquí lo traducen mal, aquí lo ponen como un nombre, y esta es una manifestación o una acción. ¿Quién es Imanu? Imanu significa en español nuestra madre, él. Él está en la Sefirá de Biná, por lo tanto lo podemos deducir como Imanu significa nuestra madre, y es el nombre de la Shejina. Podemos hacer una alusión a esto cuando decimos nuestro Padre. De ahí la oración que nos enseñó el Mesías cuando dice: si tienen alguna petición, métanse en su lugar secreto y órenle al Padre. Y de hecho, el Padre comienza con Avinu. Esta es Imanu, pero es nuestra madre. La palabra para nuestro Padre es Avinu. Y de ahí que el Avinu Shem. Déjeme recordar el Avinu Shem. Avinu Shem bashamayim yibkadash meja. Tabo malchutja yaser rezonja baares kasher nashe bashamayim. Tem lanu hayon laje hagnu ushlag lanu edash mamnu. Kasher salhim nanagnu lasher ashmu lanu. Bealtabeinu lidemaseki im halseinu. Mim hara kigleha. Hamaglaha. Beja geburat, beja tiferet. Lol meyolabin, amén. Es el Padre nuestro. Bueno, este es Imanu, nuestra madre. Después de que la Shejina está dándole vida dentro de estos 290 años, o alusión a 290 días dentro de un pacto normal, el niño por fin nace. Un niño que sería llamado Israel, como el patriarca. ¿Cuándo nace ese niño? Ese niño nace en un día de Pesaj. Para ser exacto,
el 14 de Aviv del 2448 nace este niño. Ahora, el profeta Yehezquiel lo visualiza y lo dice. Yo pasé junto a ti, hablando del Creador que se había alejado, y al verte pataleando en tu sangre, recién nacido Israel el 14 de Aviv, decidí que debías vivir. Nuevamente, 400 años cumpliéndole la profecía al patriarca Abraham. Podríamos entonces, si diésemos un resumen de esta manera, diríamos: dijo Abraham, mira Abraham, tus hijos o los hijos de tus hijos van a llegar a Egipto. Primero voy a adelantar a uno que los va a preservar. Ellos van a estar 110 años y les va a ir muy bien. A los 110 años yo me voy a alejar, o se va a morir el que los preserva. Ellos entonces entrarán en una crisis, pero no es crisis, Abraham. Yo me he alejado y en mi lugar mandaré a la madre. La madre los cuidará, los engendrará por 290 años y tendrá un parto normal al límite. Y aunque Israel aún no sepa discernir, porque no los dice aquí, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Israel no tendrá el conocimiento de discernir, o no podrá discernir, pero yo los voy a sacar. Después de 290 días, se cumplen 110 de bendición y 290 del parto, 14 de Aviv, 2448, y los dejaré vivir. Pero este número tiene también algo muy interesante. Tomando la misma frase Eretz, tierra, donde esta letra Aleph equivale a 1, pero que también equivale a 1000 porque se pronuncia Aluf, pero que equivale a 1000 porque es la letra inicial. Bueno, en una alusión es el nombre del creador, pero en la forma más exacta es el nombre de la inicial del nombre Agya, con una numeración de 1 y de 1000. Y esta letra, esta palabra que ya la conocemos, Erez, con una numeración de 290. Si sumamos tomando como 1000 y tomando como 290, entonces sería 1290. Ya lo vimos entonces, que es el pueblo de Israel o los 12 hijos de Israel de Jacob bajando a Egipto, y que están en un proceso de nacimiento, de embarazo. Pero que ese proceso de embarazo, en la parte final hay una esclavitud inaguantable. Y eso se le llama los días finales o como los días de parto. Daniel el profeta lo vuelve a retomar y nos deja saber. En el capítulo 12:11 nos dice: 1290 días pasarán desde el momento en que se suspende el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo de Yahweh. Vamos a verlo desde esta parasha. ¿Qué significa que 1290 días pasarán desde el momento en que se suspende el sacrificio? ¿Cuándo se suspende el sacrificio? Veámoslo de esta manera. El sacrificio se suspende cuando muere Joseph, ya que Joseph tenía una relación desde pequeño hasta que muere, una relación muy directa con el Creador. De hecho, en la Kabbalah se le llama Yesod o el fundamento. Una vez quitándose el fundamento,
entonces comienza el sacrilegio. ¿Y qué es el sacrilegio? En esta parte de la parashá, el sacrilegio es que los hermanos restantes se apegan tanto a Egipto que, como lo dice posteriormente, que aun cuando el niño no sepa discernir lo bueno y lo malo, será sacado. Los otros hermanos de José que murieron posteriormente se apegaron, y los hijos de ellos, como nacieron en Egipto, se apegaron tanto a las costumbres que creían egipcios. Por supuesto, los comentarios de la Torá nos dice que no se apegaron. En cuanto lo vemos nosotros, que no querían salir, no querían nacer. Prácticamente los obligaron. Ellos estaban muy contentos, se asustaron tanto el día de su nacimiento por las plagas anteriores. Y no es que salieron, el rey o el faraón los corrió, les dijo váyanse. Pero ellos recordaban mucho Egipto. En su travesía en el desierto constantemente tenían esa nostalgia y decían que querían regresar, que porque allá estaban muy bien. Allá había tumbas suficientes, allá había comida, bueno, aunque fueran ollas de caldo, pero había comida, cosa que no había en el desierto. Esto es lo que le llama el profeta en una parte el horrible sacrilegio en el templo de Yahweh. 1290 años. Ahora vamos a dividir esto, 1290, entre 365, que son los días de un año, y nos da 3.5, o la mitad de 7, y 7 es una semana. El profeta lo vuelve a traer y dice: dentro de 3 tiempos y medio, cuando deje de ser destrozado el poder del pueblo de Elohim, entonces terminarán todas estas cosas. Nuevamente, este escrito se proyecta a diferentes profecías, y una de ellas referente al Mesías. El mismo profeta nos dice que a la mitad de la semana el Mesías sería partido. ¿Para qué? Sería destrozado el poder del otro lado. Pero, aunque el niño no sepa reconocer entre lo bueno y lo malo, será liberado. Y estamos en esa etapa. Aún no sabe reconocer entre lo bueno y lo malo, pero han sido liberados. Falta otra parte, los otros 3.5 años para complementar la semana y terminar, por fin, los exilios. Sin lugar a dudas, cada parashá tiene sus secretos, tiene sus números, tiene sus profecías. Nos deja ver de una manera muy amplia. Y es así como terminamos el libro de Bereshit con sus 12 parashot. Una gran enseñanza. También nos habla, hay bastantes temas, nos habla de cuando es llevado Jacob en una peregrinación fúnebre hacia Hebrón, a que fuese sepultado en la cueva de Macpela, donde se paran en un lugar, se le llama el Valle de las Coronas, donde en ese peregrinaje funerario, en ese panegírico, se quedan a descansar en ese lugar de las coronas y cortan bastantes coronas y le hacen bastantes adornos y le van llorando, van prendiendo incienso hasta que llegan a la cueva de Macpela. Todo un acontecimiento que en otro momento estaremos sacando los secretos, si así el Creador lo permite. Shalom Aleichem y hasta la próxima. Escucha, casa de David, la voz del Altísimo. Una señal descenderá de lo eterno. La betula guardada en pureza y misterio concebirá la luz que no tiene ocaso.
Madre con nosotros. Yahshua, promesa viva del Santo, el Verbo hecho carne en humildad y gloria. La salvación brota de Sión. Del seno puro nacerá la esperanza, del suspiro de una virgen el perdón. El Espíritu cubrirá con su sombra y el cielo besará a la tierra. Immanuel, la Madre con nosotros. Yahshua, raíz de Yesí florecida, Rey de justicia, Príncipe de paz, luz de Israel, eterna promesa cumplida. Antes que el niño sepa decir Padre, la oscuridad huirá del trono de Judá, porque ha nacido el Santo de Israel, la palabra viva del Altísimo. Bendita sea la señal prometida, bendito el fruto del amor eterno. Yahshua Immanuel.